desde la ciudad de Medellín en otro capítulo de Nada está escrito. Nos encontramos en el distrito creativo y económico del Perpetuo Socorro. Estoy acá con mi amigo Rendo. Rendo es un artista, no sabría, de hecho siento un poco de pecado al intentar categorizarte, bueno, ponerte alguna etiqueta, pero lo definiríamos como un artista y diseñador holístico. Estamos acá desde el Classroom, desde el taller de Rendo en Medellín, así que hermano, bienvenido al show. Muchas gracias por hacer parte. Lucho, gracias por tenerme en cuenta dentro de esta dinámica chimba. Suena muy interesante, de hecho. Y bueno, la presentación creo que estuvo perfecta. Estuvo perfecto, ¿te gustó? Sí, sí, ¿Le sí, me pegué? gustó, sí. Marica, qué chimba. Antes que nada, weón, quiero empezar esta conversación porque es primera vez que grabo un capítulo dentro del taller propio de un artista y solo como que me hayas abierto las puertas, venir, hacer el tour, mirar cómo tienes su cabeza dispersa entre tantas ideas, entre tantos proyectos, medios, formatos. A mí personalmente se me hace demasiado inspirador y lo primero que me pregunto es cómo hijo de puta tienes tiempo y energía creativa para solo irlo desplegando entre tantos personajes y formatos. ¿Cómo te organizas tú o cómo funciona ese proceso creativo en tu día a día? Pucha, es una gran pregunta porque creo que la respuesta incluso aún no la encuentro. Es decir, como que siento que el tema para mí es, claro, levantarme. Entiendo que me levanto y me acuesto y qué puedo hacer en ese día, Ujú. y todo el tiempo de vida que tengo lo involucro en mí. Creo que es el amor propio lo que empieza a mover ese gran motor, ¿sí o qué? Y ese gran motor es el que me impulsa un día a decir como, ok, voy a hacer esto, voy a organizar mis tareas de esta manera, empiezo con esta, luego sigo con esta, al otro día trabajo en otra cosa, otro día en otra cosa, y hay una gran cantidad de proyectos en simultánea y debo invertir mi tiempo puntual en cada uno. Ujú. Yo creo que el amor ahí me mueve porque entonces no hay nadie que me diga qué tengo que hacer ni cómo lo tengo que hacer. Soy yo, mi voz interior diciéndome, tenés que hacer esto, acuérdate de esto. Claro. Y es una sed de... Hay un gran propósito ahí detrás de todo. Creo que no es, por te decía tal vez ahora como, no es cuestión de pintar, no es cuestión de crear, diseñar y ya, o manufacturar, sino bajo qué propósito. Y creo que gracias al universo tengo hoy un propósito claro, y es tal vez generar recordación del amor, empezar a contar acerca del amor, como Ok. el amor es lo que finalmente nos mueve, Es el centro del proyecto. es el centro del proyecto. Por eso el ojo de Sherman es un corazón, Es un corazón, solo tiene un ojo. solo tiene uno, porque es uno. Háblame un poquito de esa creación de personaje, en qué momento nace Chairman, por qué le pones Chairman y de una vez ahí entramos a, claramente veo que tienes algún tipo de afinidad hacia los espacios y las sillas en particular, ¿de dónde viene eso? Bueno, Sherman es una creación que, así como cuando me preguntan que desde cuándo soy artista, Ujú. creo que es una creación que viene desde que nací, sí o qué, o sea, hace 32 años se viene gestando ese personaje, porque al igual que yo se ha ido gestando dentro de mí, y creo que ha cobrado vida hoy, puedo decir que ha cobrado vida, y es ese personaje que sale con la sed de contar cosas, no necesariamente desde mi cara y mi manera como tal, aunque lo sea, aunque él camine como yo o ella, porque no tiene un sexo definido, es hombre o mujer, tiene las dos energías muy separadas y muy juntas. Entonces Sherman nace con esa intención de contarle al mundo que el amor es solo uno, y yo lo encasillo en uno solo porque siento que, si bien es muy general, es tan general que lo es todo, Ok, entiendo. se vuelve uno. Chairman vendría siendo de alguna manera u otra tu personificación o interpretación de lo que podríamos llamar un dios, o más bien lo que para ti es la energía mayor, que es el amor. ¿Lo resumirías así o simplemente es un personaje más de tu universo? Tal vez llamarlo un personaje más de un universo sería de pronto Minimizarlo un reducirlo. poco, sí. Probablemente se creen más personajes porque constantemente tengo algo en particular, es que siempre estoy nombrando las cosas. Ok. Mi estudio tiene un nombre, Ujú. mi perrita tiene un nombre. Marica, te iba a decir eso apenas llegué y es que eso, o sea, eso es un arte en sí, el naming, como saber ponerle un nombre a un proyecto y se ve que tú solo, marica, le pones nombre a todos fácilmente. De hecho, mi carro se llama El Dorado. Es, Ok, es color dorado, y es un naming basado en lo literal un poco. ok. Entonces, Blanca es blanca y se llama Blanca. Sí, sí, El sí. Dorado es dorado y se llama El Dorado. Ok, El Classroom es un Classroom y se llama el Classroom. Entonces, es como, yo entiendo un poco la vida porque yo me considero un niño aún y creo que cada día soy más niño. ujú. Entonces, si voy entrando en la dinámica de ser un niño, voy entendiendo que todo lo ¿Cómo lo hago como ves? lo veo, literal. Ajá, Así tenga, digamos, la facultad universal, que por fortuna la tengo, ujú. de entender las cosas un poco más allá de lo literal. Claro. O sea, como que o sea, es cruzar esa cuarta pared un poco.
y eliges verlo desde lo literal, desde lo simple, pues desde los Sí, ojos de un niño siempre. sí, exacto. Siento que los niños y las niñas, ¿cierto? Tienen la facultad de verlo todo real, todo Real. tal y como es, y aún así de soñarlo e imaginarlo Ujú. y saber que lo pueden crear. Entonces, Qué esa es mi hermoso, premisa, y qué por eso hermoso. el Classroom es ese lugar donde los niños siempre van cuando son chiquitos, cuando somos Ujú, chiquitos vamos al Classroom, al colegio, a la universidad, lo que sea, a la escuela, y ujú. siempre es ese primer lugar que habitamos para aprender. De acuerdo. Entonces ese lugar es hoy este para mí, porque siempre tuve un tema con eso, Con la academia, con los modelos tradicionales de la sí, academia. sí, Ok. sí, sí, Con estar naturalmente. quieto, te juzgo por lo que juzgo igual a todo el mundo, le pongo un número a tu cara y simplemente como esa escalera fue la que te fue rayando. Ahora me imagino que tu concepto del aprendizaje es diferente. ¿Cómo es para ti, como autoexploración acá en el taller? Digamos que sí, sí me parecía un poco extraño el hecho de que no te puedes parar, no puedes ir al baño, No te pues puedes sentar así. no te puedo sentar así, sentate bien, como es que es sentarse bien. Ujú. Si no puedo ir al baño en el momento en que mi cuerpo quiere ir al baño, entonces ¿acaso mi cuerpo te pertenece y entonces mis necesidades fisiológicas pasan a un segundo plano? Ujú. O sencillamente tengo que aprender lo que querés vos que yo aprenda y no hay nada más y es tu razón y no hay nada más. Entonces no hay indagación. Entonces este lugar se ha ido gestando bajo esa premisa de aquí puede pasar lo que sea. Claro. Desde una gran fiesta, puedes ir al baño a la hora que te dé la gana, puedes pintar el piso, las paredes y el techo, Ujú. puedes poner música, puedes cantar, desnudarte, gritar, correr, bailar a la hora que sea, siempre basados en el aprendizaje constante. Yo creo que todos estamos en ese aprendizaje constante. Y en ese momento el Classroom es el taller de Rendo o abre las puertas a veces para hacer dinámicas con otras personas como las que me contabas abajo o dictas talleres acá al público. Cuéntame un poco cómo es la dinámica semanalmente de lo que ocurre acá. Digamos que semanalmente o digamos en su cotidianidad es el taller de Rendo, su oficina. Ok, Aquí trabajo con mi hermana, que es de officer en toda la compañía. ok, Trabajamos juntos con los dos perros, entonces somos cuatro siempre acá. ok. Y la dinámica es esa, trabajar ella y yo. Cuando dices The Officer, perdón, ¿es como la parte más administrativa del proyecto o a qué te Sí, refieres? sí, digamos que esa parte de officer maneja esa parte de el cash flow, maneja el orden financiero de Me la vuelta. encanta, The Officer, solo la persona como el manager del espacio. Exacto, del espacio y de ese gran mundo de ideas, porque pues, pucha, a veces empiezo a enloquecer un poco, Claro. porque soy volátil y Ujú. tengo esa energía femenina, creativa, muy a tope. Entonces necesito siempre un polo a tierra y ella es un poco ese polo a tierra. Ok. Entonces, digamos, como dinámica del Classroom es un lugar donde sí, eventualmente, de hecho hay un taller próximo, eh, se hacen talleres, eventualmente se hacen parches, se hacen fiestas. Soy Afrodita, es el lugar allá abajo donde hay comunidad de artistas, de creativos, de mentes que quieren conversar y converger con algo. Y siempre les ofrezco una bebida para que alrededor de esa bebida nos sentemos en el presente y podamos compartir diferentes posturas, porque Qué creo que chévere, los puntos de vista son lo más importante que hay. qué chingo. Entonces, no es un lugar público, es un lugar, digamos que privado, es decir, privado es un tanto extraño, aunque lo es pues, porque esa puerta cerrada. Y así como vos y personajes con los que me enlazo, Ujú. es importante Abre para las mí que, puertas. que, ven, claro, que vengan y se converse, porque yo aprendo de ahí. Ok. Y esa es mi idea. Tremendo, tremendo. Y frente al tema de las sillas en particular, ¿qué pasa Ah, con ok. las sillas? ¿Verdad? A veces me voy por las ramas. No, relajado. Yo también que soy pésimo host, weón, hasta ahorita le estoy cogiendo el tiro a eso, entonces a veces lanzo preguntas dobles. Mis amigos comunicadores son como una pregunta a la vez. Ok, Pero ok. me pasa igual que tú, weón, solo estoy acá respirando entre toda esa energía, entre todo lo que estás creando y solo surgen dudas acerca de cómo creas y porque realmente me parece fascinante. El caso, las sillas, Las sillas. veo que hay algo con las sillas definitivamente, ¿cierto? Con las sillas y con la manzana, pero empecemos Ajá, por las sillas para de no, una. para no desviarnos. La silla es para mí el objeto cotidiano más importante y más famoso, aunque no lo creamos. De hecho, casi que es un objeto de antaño, primitivo. Sentarse es inevitable. Ujú. Entonces la silla es ese objeto que olvidamos muchas veces que existe y siempre existe y simplemente mi razón por resaltarla es como resaltar ese objeto cotidiano que además es bellísimo y también, bueno, las sillas del Classroom tienen su manera, entonces es un objeto también muy de identidad. Yo creo que siempre me fijo, cuando voy a un lugar, me fijo en las sillas. Es como cuando conozco a alguien y me fijo en las manos. Ujú. ¿Tus sillas son a un solo trazo, usualmente? No necesariamente. Ok.
son sillas, incluso son sillas las que están, digamos, dibujadas o pintadas, son sillas que rompen por completo la perspectiva y la realidad de Buen la enfoque. construcción, ¿sí o qué? Sí, sí, A veces sí. están al revés, a veces... claro que no hay un derecho, aquí no hay un derecho y un revés, Ok, entonces eso es otro tema. Eh, perfecto. Marica, perdón que te interrumpa ahí, digamos, eso en particular, el hecho de que no haya un derecho, un revés, ¿cómo lo abordas tú desde la parte creativa? Como empiezas bajo el concepto y empiezas a plasmar como una idea, un concepto que quieres aterrizar, un mensaje, un porqué, y de ahí lo empiezas a desplegar como dentro de todo tu universo de figuras o queriendo entender un poquito más cómo entras tú en ese flujo creativo pues todos los días. digamos que hay una herramienta para mí supremamente fundamental y es mi mano por un lado, porque mi mano es bueno, mis manos como elemento de creación y abundancia. Entonces, canalizo obviamente la información que me llega del torrente y la bajo con la mano. Y siempre tengo algo que he hecho durante toda la vida y es dibujar. Y dibujar me ayuda mucho a bajar las ideas. Ok, Y a veces me siento frente al papel o frente a una pared o una superficie o una servilleta, lo que sea, y empiezo a hacer cosas. Entonces, la manera de bajar eso es mediante el dibujo. Me sumerjo, digamos que ya he creado tal vez unos estatutos que puede que no sean inamovibles y es como el principio del orden y el caos en la dimensión de Rendo, que de hecho Sherman habita esa dimensión. En la dimensión de Rendo no hay esas leyes de la física donde arriba es arriba y abajo es abajo y a la izquierda y a la derecha ujú, por consiguiente. ujú. Es algo que rompe un poco las reglas y creo que romper las reglas después de conocerlas es fundamental. Me encanta. Acá para la audiencia que nos escucha de otros países, está ocurriendo un fenómeno hermoso de Colombia, de países latinoamericanos, y es el famoso vendedor de aguacates que está en la calle, por si lo escuchan ahí de fondo. Eso hace parte de nuestra pintoresca y hermosa Colombia. ¿Qué sería nuestra vida sin esos quiebres a lo largo del día del vecino, solo con su ruido? A mí honestamente me encanta, marica, como escuchar esas vainas que ocurren en la calle. De hecho que está vendiendo aguacate, para mí el aguacate es Dios, es ley. así como el aguacate, el coco y la manzana, es como wow. Wow. No, marica, es lo más chimba que hay. Qué bonito, bonita intervención ahí del aguacatero. Yo me puedo alimentar de un aguacate y un coco al día y ya. Y Podría ya, tranquilamente. A marica, veces hay que obviamente meterle un poco más de cosas, pero creo que es un principio activo muy clave. me encanta. Hablemos un poquito de eso, como hmm, una de las cosas que veo en común con artistas como tú, hablando también con Ledania, con Gavilán, con diferentes artistas que han pasado por el show, es de que llega un punto en sus carreras donde uno tiene que empezar a ser muy consciente de esa energía creativa y de cómo almacenarla, de cómo cosecharla, de cómo distribuirla, porque igual, pues uno está dentro de ese vehículo de carne y uno como ser humano es limitado. ¿Tú cómo haces para mantener sana esa energía? ¿Cómo haces para cuidarla en tu día a día? Para que cuando llegues acá puedas entrar en ese flujo. Hay varias cosas que pienso alrededor y es, por la mañana cuando me levanto, tomar el sol es clave. Que el sol me entre por todos los orificios de mi cuerpo es importante y eso es una manera de alimentarla. Para mí el sol, por eso el amarillo simboliza un poco esa energía y creo que está muy presente dentro de mi universo y es el sol. Por otro lado, el hecho de cuidar, como estabas diciendo ahora, el hecho de cuidar la energía creativa es muy fácil. A veces se torna difícil o se entiende que es difícil. Por ejemplo, el relacionamiento con las personas. La energía creativa se puede fugar muy fácilmente con deseos de la carne. Entonces creo que compartir la energía con personas de momento, sin más ni menos, sin preámbulo y sin razón alguna, solamente por el deseo de la carne, es un gran error. La parte sexual, la parte, incluso hasta compartir un espacio, los flujos del cuerpo, todo eso son fugas energéticas Claro. y es importante mantenerlo. Es decir, el relacionamiento con las personas es una de las principales causas de fuga o de cuidar la energía. Cuidar la energía. Y la alimentación. Y la Eso alimentación, sin también. duda alguna. Claro. Bueno, y el ejercicio, mover el cuerpo, sea lo que sea, brincar, saltar, correr, Un ratico al día. un ratico al día, así sean 20 minutos, es clave. Ok. Tomar agua, fundamental. Tomar agua, güey. La verdad, son cosas elementales, ¿no? Que dentro del día a día, como la monotonía del mundo moderno de uno estar detrás de sus proyectos, a veces, solo, como tú dices, se torna difícil. Uno no encuentra los espacios para hacer cosas elementales y creo que es de lo más importante porque, marica, si uno no se cuida a uno mismo,
se empieza a limitar, tarde o temprano se empieza a limitar, y creo que todos hemos pasado un poquito por eso. Y la vida, creo que has dicho algo muy chimba, y es que la vida es elemental. O sea, vivir es fundamental y es elemental. O sea, cuidarse está hecho de prácticas elementales y a veces creemos que es mucho más complejo de lo que realmente es. Y ese es el problema. Cuando uno cree que es más complejo, no lo hace. Ujú. Entonces creo que Y de ahí viene el concepto del niño, de The Kid, de Rendo the Kid. ujú, Ujú. ver con esa naturalidad la vida. Claro, Como ver, observarlo, contemplarlo todo, encontrar la belleza en todo, en cada detalle. Y eso cualquier creo que me cosa. alimenta demasiado. Qué bueno, volvamos al tema pues un poco como ese universo que has estado creando. Me vas a explicar el concepto de la manzana, que lo veo mucho en tu trabajo, en diferentes formatos, a veces mordida, a veces sin morder. Llévanos un poquito por eso. Cuando está mordida y cuando no lo está, es un gran cambio. Ok. La manzana completa, digamos que es un gran fruto y que al igual que la silla es un objeto que se ha tornado cotidiano, Ujú. llamémoslo objeto a nivel de materia, Sí. que tiene obviamente otra gestación diferente a la silla, entre comillas, Ujú. aunque tengan mucho que ver. Y la manzana cuando no está mordida es ese objeto que para mí la manzana tiene tres maneras, o tres momentos o tres perspectivas hasta hoy. Y es una es cuando estabas chiquito y le llevabas al profesor una manzana al pupitre de él, como símbolo o de gratitud o de simple lambonería, Sí. como vea Cucho para que me tengan Para en que me tengan cuenta la para buena. que me lleve la Sí. buena. Si a mí me traen una manzana, los llevo en la buena también. Es Sí, un gran a Rendo regalo, se le puede dar claro. una manzanita. Sí, sí, sí. Ojalá, Que- no mordía, ojalá. Yo prefiero morderla yo solo. Exacto. Me Y encanta. entonces como que tiene ese principio por ese lado. Y bueno, tan solo el ejemplo que hay a nivel de historia, como de mito, acerca del estudio que hizo Newton sobre la gravedad del asunto. Ujú. Ese es un concepto que uso mucho, Me gusta. me parece lindo. Y claro, es un símbolo, es un ícono que se ha convertido en el estudio de la gravedad y la gravedad en el universo de Rendo tiene mucho que decir. En el universo de Rendo la gravedad es distinta, Ujú, es ujú. otra, como las leyes del arriba y abajo y cómo caen las cosas y de cómo se ven. Ok. Y por último, o puede que no por último, puede que surja otra en algún momento, es el tema de ese fruto prohibido. Entonces cuando está completa no ha sido mordido. Entonces todavía hay algo ahí por hacer, todavía está como quien dice esperando ese mordisco. Y cuando está mordida, entonces se torna como ese gran inicio de la humanidad, Sí. según ese planteamiento. Entonces esas tres reúnen un gran concepto para mí de vida, las leyes de la física, la creación y y el constante aprendizaje. Esas son tres premisas ahí que se reúnen en la manzana. Tremendo, me encanta. Qué bonito, hermano, qué bonito ver cómo de algo tan elemental salen tantos conceptos profundos para ti que tienen sentido dentro de todo lo que estás creando. Y eso me lleva un poco a la siguiente pregunta, es de que veo que fuera de ser, obviamente, un artista en múltiples formatos, tienes una gran afición por la creación de marca y por llevar tus ideas también a productos, a objetos, a bienes. Cuéntanos un poquito de tu carrera como, llamémoslo así, creador de marcas o empresario, pues. Yo ¿Dónde creo que, empezó? ¿Por dónde arrancaste? yo creo que digamos, yo hago graffiti desde los 13 años, 12 años. Ok. El graffiti empezó a entregarme una información acerca de la pregnancia de un hombre en la calle, Ujú. de cómo se hace fama acerca de un nombre tan solo por escribirlo en la calle. Creo que esa es la premisa también del graffiti writing, y es como escribir mi nombre a donde quiera que vaya, en lo más alto, o lo más chimba, o lo más grande, o lo más pequeño, y cómo eso se convirtió también en un planteamiento de vida que después se hace un merge con el tema de marca, hoy cómo se ve. Y entonces, claro, el graffiti por otro lado me entrega también herramientas de la tipografía, del estudio de la tipografía y entenderla desde lo más abstracto hasta lo más eh, formal sí, formalmente Literal. literal, exacto. Ujú. Entonces, eso es como una gran mezcla, un gran cóctel de cosas que empiezan a darme herramientas. Después de que ya llevo un tiempo haciendo graffiti, empiezo a acercarme un poco más al diseño gráfico, Ujú. después de haberme acercado a las artes plásticas, porque bueno, es un tema de la academia que también tocaremos en su momento. Claro. Eh, entonces empecé a estudiar la tipografía, a desarmarla, a decodificarla. La tipografía para mí es el principio activo de comunicación más importante, incluso también de composición. Yo concibo la tipografía como un elemento de composición más que de lectura. Yo muchas Ok. veces utilizo la tipografía no para lectura, sino para componer visualmente. Ujú. Y llega un punto entonces donde empiezo a meterme en ese mundo de marcas. Cuando llego a Medellín, empecé a trabajar en un estudio de diseño.
nuevo, novato completamente, no sabía usar ningún programa, ningún software de nada, no ¿Y cómo tenía- terminas en un estudio de diseño sin saber nada? me inventé un portafolio como pude y Inventado 100%. sí, me inventé marcas. O sea, en ese momento no tenías carrera como artista. Como artista había estudiado en Bogotá ya unos semestres, como 4 o 5 semestres había estudiado como artista, pues, más que como artista, aunque ya lo era, es mi teoría, creo que desde que nací lo soy, porque Ujú. lo artista se lleva por dentro, no es cuestión de certificaciones ni Claro. es un planteamiento de vida. Me inventé mi portafolio y lo mostré y bueno, entré como practicante de diseño gráfico y empecé ahí a sumergirme en el mundo de las marcas y me pareció supremamente interesante y me conecté inmediatamente con el hecho que yo ya venía haciendo graffiti y estaba poniendo mi propia marca en la calle. Ok. Entonces empezó a haber un tema ahí de branding y de un branding para mí mismo y yo creo Mm, que uno mismo es una gran marca. Me encanta, me encanta. Uno es un punto de contacto de Es que marca. literalmente es eso. Si todas las marcas en el mundo percibieran su propuesta hacia el exterior como, sí, como, como una propuesta genuina que viene desde un centro, viene desde algún porqué, viene desde alguna intención, creo que el mundo sería muy diferente, porque el mundo lo rigen básicamente las marcas y todo lo que vemos son las marcas, estamos expuestos a símbolos todo el día, pero si esas marcas vinieran desde una comunicación, desde un concepto como tú haces, como ese proceso de interiorización, creo que Colombia sería lleno de marcas increíbles. Por eso me siento muy inspirado cuando entro acá y veo las marcas que tú estás creando, porque de alguna manera u otra tienen sentido para ti y de alguna manera u otra se terminan entrelazando. Entonces, también la pregunta es hacia eso, ¿cómo has logrado que esas marcas siempre terminen como en un mismo punto común? Y creo que eso lo decía al principio y es como por fortuna, después de indagar mucho y de hecho sigo indagando Ok. constantemente, he llegado a la premisa de que hay un gran propósito de vida con todas esas marcas. Ujú. O sea, como que es algo que no puedo negar el hecho de todos los días tener una idea nueva de una marca, que también me toca llegar a un punto en que ¿Verdad? me toca hacer como, parce, no, espera, No más. un momento, sí, como tengo que crecer lo que ya hay o solidificarlo. Ahorita, ¿cuáles existen? ¿Qué marcas están dentro del portafolio? Pues, En este momento está, digamos, Rendo Industries, es ajá. la marca que está no por encima, La sombrilla es tal una vez que... sombrilla, sí, digamos que comúnmente se puede llamar sombrilla en este caso. Dentro de Rendo Industries ahí se desprende una columna vertebral de Ujú, principios de vida, donde viene la más reciente a hoy es Coconut. Coconut es como el coco desnudo ujú. y Coconut es, Coconut, ok. ajá, Coconut, exacto. Bueno, en pronunciación en inglés ahí suena más, Se se, acentúa se más. acentúa más, Ajá. ¿cierto? Gracias por ese detalle. No, no, todavía es que estaba pensando como, ¿será que es coconut normal o es un Claro, juego de palabras? de Es hecho un me juego pasa de mucho, palabras. pero vos me has enseñado cómo decirlo para que se entienda más que es coconut y no Ajá, coconut. ¿Sí o ajá, qué? exacto. Entonces, bueno, Coconut, el coco desnudo, es una marca que surge un día como a las 3 de la mañana con la idea de contarle a la gente que se puede hidratar a través del coco en vez de tomarse cualquier bebida azucarada, pelle del mercado, que es lo que siempre nos venden. Entonces, esa es la premisa inicial, hacer que la gente tenga una opción adicional de consumir un refresco, ¿sí o qué? Ok. O hacer una leche de coco, etcétera. Entonces, Coconut tiene esa premisa, es la marca más nueva que tenemos acá y ahí vamos, como contando la historia de la gente, estamos en varios mercados acá en la ciudad y de hecho aquí tenemos cocos, ahorita les voy a probar un coco. Oh, me encantaría, gracias. Y tienen los fósforos por ahí, me prestas un fósforo, Sí, por favor. ahí está, hermano. Y entonces Coconut está por ese lado, Sherman es una marca también ya, que es, Ok. es un personaje que Pero la seguramente... marca es Cher, ¿verdad? A ver, entonces Sherman es el personaje y Claro, que por ende se convierte en marca, porque ya, vuelve y juega, se vuelve una marca. ok, Se vuelve una marca con producto, con su relato, con su propia vuelta, basado en esa columna vertebral. ¿Sí ok, o qué? Chair, que es otra marca que también es reciente y viene a raíz del amor por las sillas, por lo cotidiano y por Chairman también. Chair es esa marca de desarrollo, digamos, de producto y objeto de Rendo, ok, Rendo el artista. Rendo ya, también viene a ser otra marca del portafolio. claro, Entonces, claro, hay quienes me dicen como, marica, tenés un montón de marcas, concéntrate. Pero es como, güey, esa es mi manera de concentrarme, porque es claro. que, porque tengo que tener solo una, no es suficiente Ujú. para contar todo este... Es más, yo puedo decir que tengo una, pero entre esa una es como un mundo fractal. Es un mundo fractal, Exacto, es un exactamente. mundo fractal donde es una. Pero no hay necesariamente un inicio, un fin, una explicación, simplemente coexiste dentro de todos los otros elementos también. Pero a fin Existe. de cuentas la Exacto. columna, o sea, como esa columna vertebral sigue siendo la misma en todos los proyectos, son las Ujú. mismas ideas, pues las mismas ideologías más bien. La misma ideología, el mismo principio, el Ujú. mismo principio activo y todo lo que quepa dentro de esa está ahí. Por ejemplo, hay otra de la que hago parte y es parte también dentro de toda esta rama, es una compañía que está enfocada en cultivos y en, digamos que
entregarle a la gente insumos para los cultivos de una manera orgánica. Entonces, claro, hay cultivos también de cannabis, hay cultivos todo enfocado al consumo orgánico de lo que nos da la tierra. Me encanta. Entonces, eso también entra dentro de ese portafolio. Y bueno, Soy Afrodita es otra. Soy Afrodita es también la manera en que Cuéntanos un poquito de Soy Soy Afrodita. Afrodita surge también como una idea de dar una cara un tanto más a nivel del día a día. En Soy Afrodita puedes llegar y conseguir una bebida que te refresca, que te hace bien. Hay un principio activo de Soy Afrodita y es el bienestar y el placer. Entonces, claro, si hay bienestar, si vos cuidas tu cuerpo, tu mente, automáticamente tenés esa llave de entrada al bienestar, Ujú, al placer. Y claro. ese placer se escribe con ese. Ujú, Como primero soy ya. y se me abre la posibilidad de sentir ese verdadero placer. Que Ok. el placer no es, para mí no es un tema, De intercambio carnal o de intercambio no así solamente eso, mundano. que tiene sus lados mundanos probablemente porque es natural, creo que eso es normal. Es un placer basado en el primero soy y cuido mi cuerpo y se me abren las posibilidades de sentir el verdadero placer de la vida. Creo que hasta respirar es un gran placer, es el mayor placer que El hay. mayor placer que hay. Entonces creo que esa Ya. respiración es el mayor Soy placer. consciente de mí mismo y de esa misma forma me libero de alguna manera. Ujú, Me exacto. encanta. Y tengo la Tremendo. posibilidad de sentir placer. Y ese es el portafolio más importante que tengo de marcas en este momento. Mm, Y bueno, como empresario de esas marcas, mi postura de vida es esa, es como, creo que el dinero es consecuencia 100%. de todo aquello que se hace con ese gran propósito y todo lo que se hace con amor. Entonces, más allá de decir como no, es que tengo empresas y multinacionales y basadas en simplemente en una sociedad de consumo arbitrario, Ujú, hay que consumir con cuidado y tengo una frase que me caracteriza mucho, es como consumo cuidado y es ujú. Me consumo con encanta. cuidado. Me encanta, marica, eres... o sea, te falta poco para ser rapero, weón, de la cantidad de wordplay que tienes en todo tu trabajo y de juegos de palabra. Consumo, cuidado, me gusta un montón. Hermano, te iba a preguntar, una de las cosas que más me llama la atención, pues que más te impacta apenas uno se enfrenta a tu trabajo, es ese uso tan particular del color y como esa paleta tan característica. ¿Cuál es su relación con el color o cómo has ido descubriendo eso, sí, esas tonalidades que simplemente te definen a ti como persona? Desde que tengo la oportunidad de abrir mis ojos, tengo relación con el color. O sea, Ok, automáticamente es como, claro, me someto a verlo, por fortuna, agradezco enormemente. enormemente la visión, pues pucha, es maravilloso. Entonces, claro, tengo la oportunidad de hecho de verlo muy nítido, tengo una gran visión. Yo creo que el hecho de tener una visión Ujú. tan sólida como la que tengo me abre las puertas a percibir el color de una manera distinta y sobre todo tan flat, tan plano, plano en términos de que no hay gradients, pueden haberlos porque para mí los gradients están compuestos siempre el color es plano, siempre. Lo que pasa es que cuando hay gradients es simplemente pequeños píxeles mezclados entre sí en cambios de color que van cambiando de tono. ¿Sí o qué? Pero igual la mayoría de tu trabajo es color plano. Sí, se concibe como a simple vista como color plano. Y la relación con el color, en mi caso, es muy estricta. El color para mí lo es todo. De hecho, la armonía de los espacios se concibe a través del color. Hay un tema y un principio de vida que tengo y es como, no hay color feo, el feo puede ser el de al lado. Ujú. Es como cómo Me se fascina mezclan. eso. Es como que cuando hay un objeto al lado de otro, cómo el uno puede embellecer al otro o sencillamente acabar con él. Ujú. Entonces creo que la mezcla de colores, y sobre todo por eso lo he ido acotando en este momento de mi vida, tengo una paleta muy acotada, entre comillas, aunque tenga todos los colores digamos, del arco iris, por ejemplo. Ujú. Entonces es un tono de cada color, hay un tono específico en este momento. Hay un amarillo, hay un azul, hay un naranja, rojo, es como una escarlata, hay un agua marina que está en la raya con el azul, hay un crema, no es blanco, es un crema. Sí, es un hueso, es un cremita. Sí, entonces eso es muy estricto con eso y creo que el color para mí también se encarga de contar las emociones y se Ujú. encarga, y sobre todo hay un principio básico, creo que tanto en las figuras geométricas como en el color hay principios básicos y me gusta construir a partir de lo básico, Ok. por eso también tengo el prisma, el cilindro, la esfera, el cubo, el diamante, son elementos de creación básica y al igual que el color los utilizo
generar creación a partir de eso. El rosado, bueno, el rosado importantísimo. Importantísimo, sí. Sí, sí, lo veo. Ese amarillo y ese rosado es muy particular. O sea, tú podrías jugar incluso con esos dos colores y con el aguamarina y ya se sabe que Rendo estuvo ahí. Eso es un Y halago, por ejemplo, que lo digas, es un no, halago. de verdad, o sea, de todo corazón, como que se nota que para ti el tema del color es como un juego de Tetris, ¿no? Como pongo eso, pero que viene después y al lado de qué va a estar y vas armando como la pieza y termina en una composición armoniosa como la que tienes acá atrás. Háblame un poco de eso, de, tienes en ese punto de tu carrera donde ya claramente tienes una experiencia con el aerosol, ya has trabajado graffiti por muchos años, ¿cómo tienes alguna preferencia frente al medio en ese momento? ¿O De- estás intentando como buscar también siempre nuevos medios? Estoy, de hecho, en este momento como en un tema, en un conflicto, en el buen sentido de la palabra, interno con el tema de los medios. Me Ujú. gustan los diferentes medios, incluso hasta los digitales. Lo análogo me parece fundamental, es el principio activo de mi vida. Y estoy en busca de diferentes medios, diferentes sustratos, superficies, direcciones, incluso insumos, pintura. El aerosol es una herramienta que sin duda me gusta mucho y la he aprendido a manejar. Creo que igual cada día me sorprende más y es como para mí es la apertura a componer en diferentes lugares. Creo que me gusta la apropiación, apropiarme de superficies. Entonces no segmentarme a que pinto lienzos o pinto madera, o pinto el piso o pinto paredes. Es como porque esa dimensión de Rendo es eso, es casi que abarcarlo todo. A Entiendo. veces siento que caigo un poco en lo que puede ser demasiado. Alguien un día me decía, ¿Por qué? por lo que te iba a decir, alguien un día me decía, una novia que tenía, me decía cada que llegaba a mi casa, me decía, no soporto, todo es Rendo por todos lados, no lo soporto. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no lo soporta? ¿Cómo así? Entonces, ¿qué quisiera que haya en en la casa de Rendo que pueda haber? Exacto. O sea, entonces, ¿qué hago? Yo pinto todo de blanco y entonces simplemente me dedico a vestirme de blanco y no hago nada más, o qué, Ujú. o saco todos los muebles de mi casa porque hasta los muebles los intervengo, o sea, como que es una sed de apoderarme de todo. Mm. Y creo, Sí, es la mentalidad del conquistador, del grafitero por exacto, naturaleza. Es pongo mi nombre, pongo mi firma, yo estuve acá, bueno, no vine en vano. exacto, Y y aquí estoy yo, exacto. exacto. Y bueno, ese es un tema ¿Y ahí qué como, pasó con la novia, güey? O sea, ¿qué putas? ¿En qué bueno, no, terminó con eso? el tiempo ya terminó el asunto por razones obvias, igual es una chica que adoro, y ya, como que dije, marica, me cuesta un poco entender a veces el compartir los espacios, porque claro, cuando uno comparte un espacio con alguien, está limitado a que también la otra persona tiene sus cosas y sus objetos y sus vueltas, y eso para mí es muy difícil, y debo Claro, aceptarlo. claro. Como, no, es que, como que mi novia diga, no, es que mira, traje esta materia, una chimba, y resulta que yo veo la materia y digo, no, güey, Eso le cae una R. o ni siquiera, o no le cabe nada, eso no puede estar acá. Ok, Hay, ok. porque también soy muy selector, Claro, eres un coleccionista. curador por naturaleza. Exacto, exacto. Mm, Entonces hay cosas donde digo, no, yo por más de que haga algo encima de esto, no puedo permitir que esté en mi espacio. claro. Entonces a veces me vuelvo un poco como un dictador en ese sentido. Y creo Ujú, que tiene sus cosas buenas, de cara a otros o a otras tiene sus cosas malas. claro. Entonces creo que es natural. Me encanta. Tremendo, tremendo, tremendo. Hermano, y de, no sé, tú en tu caso, ¿tú eres más bien como un lobo solitario o andas en manada? ¿Como trabajas mucho en conjunto, perteneces a algún crew o más bien siempre has estado como tú en tu cueva dándole? Como cuál es tu perspectiva como de esa colectividad dentro, pues, entre comillas, la industria del arte, llamémoslo así, acá en Colombia? Digamos que yo creo que soy de los fieles creyentes que la industria del arte debe estar alimentada por el entorno y por las relaciones interpersonales y públicas, ¿sí o qué? Entonces, ese es un tema que me gusta mucho, las relaciones públicas, por ende, es una práctica que ejecuto bastante, entonces me gusta salir a eso, Ujú, a esa cacería, a relacionarme, a conocer, a contar, y eso trae consigo compañías. Sin embargo, soy ¿cómo fue que dijiste? Un lobo solitario. sí, un lobo solitario. Soy más un lobo solitario que lo otro. Ok. O sea, como que en creación siempre estoy solo. Obviamente tengo grandes aliados, trabajo con personas eh, maravillosas que ayudan a que mi visión se nutra, ayuda a que su visión se nutra. Entonces es un gran conjunto. Creo que solo es muy difícil. Claro. Entonces sí soy un solo, pero no. Y creo que la soledad no se comparte. Mm. Debe haber otra parte que no es soledad, entonces claro, es compartir con más personas, salir a una fiesta, salir a un evento, Ujú. eso es fundamental, creo que el principio activo de un artista debe ser negociar,
relacionarse, contar, vender, Ujú, vender desde el buen sentido, como vender, uno todo el tiempo está en coqueteo con todo el mundo, coquetear, vender es coquetear. ujú. Hola, pez. Pez es bastante intenso, parce, como te das cuenta. No dejes que te distraiga, el pez es... Bueno, Lo está voy a bien. dejar de traer a las Pez, grabaciones, estoy weón. ocupado, perro. Está ocupado, perro, déjelo tranquilo. Por acá anda, para los que conocen a mi perrito Pez, anda dando vueltas por el taller de Rendo, solo haciendo lo que hace Pez, demandar amor a la fuerza, exigir. Aunque es sutil y no, como Es que es sutil. como que ahí va entrando, entrando. Exacto, exacto, qué lindo. Logró entrar. O sea, Logró entrar. Em, entonces el coqueteo, bueno, el ajá. coqueteo constante, más que con una chica o un chico, el coqueteo es algo que es una vuelta de vida. Es como hacer un negocio, es coqueteo. Hacer que otra persona se crea ese cuento Explicar tu concepto es es un un coqueteo, coqueteo, sí, exacto. 100%. Marica, qué bonito que lo digas así, porque la mayoría de las personas con las que hablo ven esto como dos mundos completamente separados, dos hemisferios en tu cerebro que tienen roles completamente polarizados, como el tema de hablar de ti, autopromocionarte, vender tu trabajo y al mismo tiempo ser un artista conceptual, la exploración de tu creatividad, la introspección. La mayoría de las personas creen que coexisten en dos lugares completamente diferentes y la forma en como tú lo ves, te lo digo yo que he estado como hablando con muchas personas durante el show, es bastante particular y me parece una ventaja, sin duda, como algo que tienes a favor y es de que eres un artista y estás en tu cueva, estás en tu taller creando y explorando y desgranando como todo lo que quieres comunicar, pero al mismo tiempo te puedes poner las botas de relacionista público y salir a hacer el trabajo comercial. Eh, como eso es nuevo, eso es algo que naturalmente siempre ha nacido de ti o es algo que tú has tenido que ir como cultivando y has venido entendiendo con tu carrera. Sobre todo lo he venido entendiendo. Creo que seguramente he sido muchas veces el novato del asunto en medio de las ganas de querer hacerlo. Ajá, La vida me ha puesto, por fortuna, como en escenarios eh, y con personas que se vuelven mentores claro. y personas, digamos, que son grandes empresarios en la ciudad o en el país. Y a partir de esa oportunidad que he tenido de leerles y compartir posturas de vida, he ido un poco nutriendo ese tema de lo que puede ser un negocio, de cómo se puede manejar, de cómo se puede llevar a cabo. Obviamente no es un área en la que uno nace como con todas las bases, Ujú. incluso hasta seguiré aprendiendo y sigo cometiendo errores en esos términos, pero es algo que siempre me ha gustado, el tema de dar cara, incluso hasta se vuelve un tema un poco narciso, Claro, y me gusta mirarme al espejo y me gusta verme verme en una pantalla y me gusta verme en una cámara y me gusta que me tomen fotos y sí. eso me parece atractivo. Y no desde el punto de vista soy la verga y aquí estoy yo y tal, aunque en un porcentaje sí, creo que Sí, está aquí estoy bien yo. y es algo que también es importante entender desde mi punto, como no está mal quererse mostrar es algo fundamental y creo que guardarse del todo no es la manera para mí, hay gente que de pronto encontrará la manera en eso, Ujú. pero creo que el estar ahí como en esa efervescencia, para mí la calle es ese ring de boxeo donde todo está pasando. Claro, vos estás encerrado en tu taller o tu estudio creando el material, nutriéndolo. Hay un principio que yo tengo y es como esa vuelta de las clases sociales. Ok, Es un tema muy particular en mi caso y es como, hay una lectura que he hecho y es como, de hecho hago parte de un grupo con otro amigo, se llama Saga Uno. el Saga, sí, Saga, gran claro. artista. Gran artista, me encantaría tenerlo acá en el show. Hace poco estuvimos por ahí parchando en Bogotá. Gran artista. Para los que no lo conocen, lo tienen que conocer. Saga uno, Volqueta, todo lo que ha hecho por la escena del arte en la capital, en El Colombia, y arte, el rap, el rap, la todo. música en general. Mm, Es un gran exponente. Entonces con Saga tenemos un parche que creo que es la mejor manera de definirlo. Es un parche de los dos, es un sello que se llama Find Arts, ok. como Fine Arts, pero con la D después del Fine. Claro, como encontrar. Como, no, O es como, Fine, o sea, como Fine de bellas, ajá. artes, pero entonces es bellas con la D al final y esa es Como Finet, de. escribe Finet. Como de cuando. Multado significa, Exacto. multado. Multado, una Entonces, artes multa. multadas, traduce, Find Arts, traduce artes Me multadas. encanta. Y es esa convergencia que hay entre nosotros como personajes que venimos un poco de la calle. No digo que yo viva en la calle, he sido supremamente afortunado en la vida. Sin embargo, he tenido siempre, mi contexto ha sido la calle. Todo lo que pasa allí, desde la música, desde el Ujú, rap, desde el graffiti, desde el arte, desde el entorno, etcétera, desde leer la calle, me gusta mucho la noche. ujú.
hemos encontrado un concepto y creo que nos identifica a ambos y es como está en ese tema de las clases sociales es un tema bastante particular porque yo no soy de los que cree que está el pobre y el rico y que por ende el rico puede cagarse en el pobre porque no tiene supuestamente dinero. Ujú. Para mí para mí la riqueza es otra. Hay un concepto equívoco de riqueza y de pobreza en el mundo y yo soy de los fieles creyentes que la riqueza es aquí, Ujú. dentro de esta gran máquina, Del torrente. de ese torrente, ese gran entendimiento de la vida. Entonces hay un principio activo sobre todo para el arte y la escena del arte. Es como, claro, vos en tu taller, dentro de eso desordenado, pintado, la calle, la noche, el graffiti, tal vez el rap para algunos, se convierte como en la cuna de creación, como ese encierro de creación. Pero entonces, claro, creo que el hecho de vender cosas, vender obra, vender un ideal, hace parte, digamos, de esa otra contracara que puede ser la alta alcurnia, entre comillas, o unas Ujú. escenas donde está ese poder adquisitivo, entre comillas. Claro, Entonces, es esa mezcla, fine arts, esa mezcla entre la calle y la clase, digamos, mm, que para mí la clase no es el dinero, para mí la clase es otra vuelta, pero un poco me toca hacerlo entender por ese lado para que se entienda, claro, claro, y es como está la cuna y está el lugar para mostrarlo. Entonces, total. digamos, eso Y como es ustedes claro, como ¿no? artistas, sí es claro, como ustedes como artistas se mueven entre esa línea borrosa y construyen este puente entre lo que tú dices, la inspiración, la calle, todo ese desorden de ideas, todo ese caos y lo encapsulan y se lo llevan a una audiencia que, pues al mercado, llamémoslo así, Ujú. que tiene poder adquisitivo para comprarlo. Find Arts, ¿cómo nos podemos enterar más de ese proyecto? Es un proyecto que ¿O cómo sea funciona? ¿Como una curaduría de obras, de artistas, como entre galería? entre él y yo, es una, digamos que es una sinergia energética que hay, Ajá. y él estuvo viviendo un tiempo acá en Medellín y cuando nos encontramos acá, Fine Arts se gestó por naturaleza, entonces hacíamos eventos, hacíamos, tenemos un parche muy chimba que se llamaba Posters Nights y era como pintar pósters en vivo, él hacía curaduría musical Ujú. de momento entre ambos, él siempre con ese tema muy fuerte, convocábamos gente, había alguien cocinando, era una sinergia como entre las artes ahí, Ujú. y la fotografía, el video, etcétera. Y es un parche mucho más orgánico, digamos que hay un Instagram, eventualmente se postean cosas. Es un tema más de cada que hacemos graffiti, cada uno ponemos FA, Fine Arts, y es como Ok. un tema muy como entre nosotros, que seguramente irá cobrando más vida cada vez, Qué cool. pero no es como que manténganse enterados que no, es No, una nada. vuelta que está ahí siempre transversal a todo. Exacto. Está ahí, es un principio de vida, de hecho. Qué bueno. Cuando hay algún pico energético, cuando las cosas se dan, el momento se da, hay una gestión, una misión por ejecutar, se unen, la hacen, pero Exacto, el proyecto sigue ahí. sigue ahí. Y va conforme avanza tu amistad con Saga, supongo. Exacto, exacto. Qué bonito, Porque hermano. siempre había una admiración de mi parte hacia él. Qué bueno. Entonces, bueno, eso es muy importante, admirar para relacionarse es fundamental. Qué bonito que lo digas porque de hecho el concepto de ese podcast nace un poco de esa idea de nos paramos en hombros de gigantes para poder ver más lejos. Es un poco donde nace este podcast y por eso también nada está escrito en el sentido en el que todos tenemos como un lápiz y un lienzo en blanco y tenemos la oportunidad de desde lo particular contar nuestra propia historia, contar nuestra propia narrativa y en ninguna forma tener que seguir como los caminos tradicionales que nos impone la sociedad. De ahí viene. Entonces eso nos lleva a querer preguntarte cómo cuáles tal vez han sido esos gigantes sobre los cuales tú te has parado o desde niño de donde obtenías tú tu inspiración para empezar como a canalizarlo por medio del arte. Claramente tú eres una persona muy despierta en el sentido en el que, como me decías al inicio, ver la belleza en los detalles, ver la belleza en las cosas pequeñas, pero has tenido como algún tipo de referente gráfico o más bien, ¿cuál es tu perspectiva frente al tema de las referencias en tu arte? Porque entendemos de que es un arma de doble filo de alguna manera u otra. Mm, creo que sin duda lo es. Creo que todo en la vida es un arma de doble filo. La vida es un arma de doble filo. Todo tiene los dos filos, ¿y o qué? Literal. El tema de las referencias para mí, admirando muchos trabajos, muchas empresas, muchas iniciativas, etcétera. No me gusta hablar de nombres propios como tal, porque me tocaría hacer una lista, o Claro, si no, claro. después habría como, hey, pero entonces yo no, o qué Ajá. pasó con no sé qué, y creo que la gente que sabe que yo admiro, lo Lo sabe, saben. y de pronto quien no lo sepa, pues de momento Llegará se el enterará, momento. si no, pues está bien, igual en el anonimato también se puede quedar. Y siento que el tema de las referencias es un tema, yo por ejemplo que he tenido
tengo mi propio estudio de diseño también dentro de todo este funcionamiento, porque todavía trabajo el tema, digamos, el branding y esto. Y en el diseño siempre viene el tema de las referencias más que en el arte, lo veo yo. Claro, 100%. Y he sido muy enemigo de cuando he trabajado con equipo, normalmente lo que se plantea es como, venga, este es el proyecto, este es el objetivo, primera parte del proceso, veamos referentes. Sí, chimba, yo creo que uno constantemente está viendo referencias por la vida misma, a donde quiera que vaya. Entonces me parece que no es una etapa que deba ser tan así, como venga, veamos referentes, porque automáticamente el cerebro va a estar contaminado de eso. Yo prefiero crear desde, pues, que hay de los tiempos pasados donde las referencias tan puntuales no existían, igual aún así se creaban grandes cosas. Ujú. Creo que es todos tenemos un acceso a un torrente de información y de canalizar un montón de cosas mucho más allá de algo terrenal, como una referencia en internet o en un libro, que está bien, está muy bien nutrirse, leer, ver revistas, me encanta, pero no puntualizarlo a la hora de ejecutar un proyecto. Y menos sobre todo yo hablando de mi obra, creo que naturalmente siempre hay referencias por la observación, el poder de la observación, referencia, Claro, pero que no se convierta en un ítem del inamovible proceso del proceso. inamovible. Ujú. Claro, yo creo que es eso. Me Si apago esto. nosotros como artistas, las personas que están en constante proceso creativo entienden ese torrente y como es una fuente infinita de todo lo que hemos observado, comido, todas las personas que hemos tocado, que hemos visto y que lentamente se va construyendo como una información propia, y si tenemos menos barreras para acceder a ese torrente con transparencia, yo creo que todos los procesos creativos serían mucho más naturales, o más bien vendrían de un lugar un poquito más puro. Si en procesos de branding, ya que lo mencionas, cuando no inicias con un referente a ti como Rendo, ¿con qué te gusta iniciar? ¿Con de pronto una pregunta, un por qué? Creo que sí, como que empezar a gestar interrogantes, un propósito sobre todo. Cuando Ujú, uno tiene un propósito claro y lo logra sacar, es como, venga, ya hay un propósito. Creo que es una ujú, gran ruta y me ujú. gusta mucho salirme del lugar. Entonces, digamos, si uno está en una oficina, me gusta como decirle al equipo, venga, vámonos para un jardín, vámonos para un bosque o vámonos para el centro, a una cigarrería, no sé qué. Y a partir de esa observación uno empieza a encontrar muchas ideas. Entonces se convierte en un proceso creativo mucho más basado en la vida cotidiana y en todos los recursos que hay, o simplemente llegar a un lugar donde solamente se ve el cielo y el bosque y no hay más fuente que la de uno mismo y de cada quien. Ujú. Entonces me gusta empezar por ahí, y me gusta como hacer que las ideas no mueran desde el primer momento, como que muchas veces en los procesos creativos se matan las grandes ideas porque siempre hay un fulano que dice, o una fulana que dice, no, eso es muy caro, no se puede. En la idea, en el momento base de la gestación de la idea, el dinero no es una razón para. O Para sea, nada. creo que volar es gratis y ese volar es el principio activo de llegar a grandes cosas. Después vendrá la etapa en donde se acota, donde venga, este es el presupuesto y no sé qué, miremos como tal, pero creo que debe es darse rienda suelta. Así es, tremendo hermano. Bueno, ya para ir un poquito como envolviendo la conversación, ¿te gustaría ya despedir esa conversa con algún mensaje en particular dirigido hacia los nuevos artistas en Latinoamérica que están buscando un medio, un formato, darse a conocer? ¿Tendrías alguna palabra para esas personas? Yo creo que frente a la duda, porque cuando hay veces que de hecho a mí me pasa constantemente, es que me someto a dudas o mi cerebro me somete a dudas o me somete como a miedos de decir como quiero hacer esto, pero ¿cómo hago? Siempre hay un pero. Ujú, Creo que frente a la duda es hacer. Es decir, si tengo el papel en blanco y no tengo ni puta idea qué hacer, hago una línea. ujú. Y creo que eso se puede conceptualmente llevar a cualquier cosa. Marica, haga algo, de un paso. Ese es el gran paso. Láncese. Láncese y cuando usted ya hace una primera línea en ese papel en blanco, ya no está en blanco. Automáticamente, por eso me gusta mucho hacer rediseños a veces a nivel de branding. Pues se puede hablar de branding, pero es general, Claro. se generaliza. Cuando hay un rediseño, pues ya no hay una hoja en blanco, ya hay algo ahí. Y cuando yo tengo esa hoja en blanco y hago una línea, pues ya no hay una hoja en blanco, por ende yo puedo coger esa línea y decir, marica, pues ya aquí ya puedo, no sé, hacer esta otra cosa, o Claro. ponerle esto, o borrarla, o sea, ya hay Ya algo. es más fácil tener como la perspectiva de llego yo a dar mi huella o a impactar sobre esa línea en ese papel, como que ya hay una huella prescrita, ya hay algo que hacer. Ya hay un Entonces, recurso. un recurso, ¿cierto? El poder de una línea, y es un trazo natural que tu misma motricidad te la va a hacer, y va a ser una línea especial
diferente a cualquier otra línea que haría otra persona. Entonces, por ejemplo, alguien, digamos, sometido a esa duda como, o cómo hago para, creo que ni siquiera hay ecuaciones para, Ujú, creo que cada uno va gestando sus propias ecuaciones, hay maneras, como un artista que quiere empezar a hacer su obra, pues ujú, marica, ujú, hágala. Que no, es que no va a ser chimba o no va a ser sólida, pues seguro no, seguro de momento no, ujú. o de momento sí. Entonces como que siempre esa duda está antepuesta por ese miedo y como por... Hay una vuelta hoy en día también con el tema de la comparación, por la Fuertísimo. cantidad del flujo de información que hay, es que esto no está tan chimba como eso. Pues weón, no, porque No es no eso. es eso, Exacto, ya. no sos él o ella, o sea, No, no. es así de Y la sencillo. comparación lo mata todo. Lo mata todo. Te mata, te deja que esas vocecitas de duda incrementen, incrementen, incrementen hasta que ya te ahogan y te paralizan y no haces ese salto de fe. Exacto. Entonces, su consejo sería, marica, confía también en ese torrente y también lánzate, empieza. Salta. Empieza por algo, salta, Creo que saltar salta, es el mayor consejo que yo podría entregar. salte. Como los pollitos, weón, cuando nacen están, los pajaritos están, salen del huevo, están arriba en su nido, es lances y aprenda a volar. En estos días hubo aquí hay un nido, allí en un techo, dentro del classroom hay un nido. Yo estaba pintando una obra y de momento yo sabía que el nido existía y siempre hemos convivido y todo bien, ¿sí o qué? Ujú. De momento yo estaba pintando ahí abajo y pum, cayó un pichón del nido, como que intentó volar y se cayó y cayó ahí al lado. Y yo, mierda, ¿Se murió? cayó vivo entero, o sea, Uf, entero. No estaba tan chiquito como para haber muerto de inanición, pero estaba no estaba tan grande como para volar otra vez al nido. claro. Entonces estaba como en ese punto, entonces es un gran ejemplo que me surge, como ese marica saltó y bueno, estaba yo y yo le intenté cuidarlo, y entonces ya tenía todo el espacio para habitarlo, le daba alimentos y esto, y de momento no era capaz de bajarse de una silla ni de una mesa, y de momento un día lo iba yo a coger para, no sé, ponerlo en otro lugar o hacer algo, y antes de yo cogerlo, él voló y voló a la parte más alta del taller, a esa lámpara de allá, Sí. y ahí se encontró, y ahí ya su mamá, su papá, no sé, lo vio y se reencontraron y logró esa paloma adulta alimentarle y salvarlo, porque claro, ya él ni siquiera sabía comer solo. Claro. Entonces como que es lindo ese ejemplo porque marica Marica, qué saltó historia tan linda y y tengo el pasó video, acá en sí, el Classroom. pasó ahí, tengo el video incluso de cuando claro, la paloma grande, porque claro, la paloma grande no lo encontraba, Ujú. porque no tenía cómo, la paloma grande no va por ahí a buscarlo, no, sino que no lo veía. Entonces claro, ya el pichón estando ahí cerca del nido, la paloma llegó y cuando el pichón se dio cuenta que la paloma llegó, el mismo pichón empezó a hacer movimientos de, hey, aquí estoy. Ajá. Y fue un reencuentro, fue muy emocional, yo casi lloro y todo. Qué loco, Llegó, se weón, qué encontraron hermoso. y empezaron, ellos se alimentan, la mamá los alimenta de una manera muy hostil. Le mete Sí. el pico por allá y yo dije, ¿será que lo va a matar o qué? Y lo alimentó y luego volvió y se fue y quedó perfecto el pichón. Luego el pichón saltó a la otra lámpara, que es igual de retador volar, marica, pegó el vuelo de la vida y ya de ahí salió por la ventana. Entonces, marica, salió ileso. O sea que hay que saltar. Marica, mira cómo toda esta conversación se encapsula en una analogía que pasó acá mismo en el estudio. Sí. Qué bonito. Marica, hay que saltar. Saltar lo peor. O sea, es que en este caso de los De animales, hecho, de los le pájaros, es puse de vida o Elpi. muerte. Al pichón le puse Elpi. O sea que hay que saltar como Elpi. Como el pi. Sí, Me encanta. Como el pichón. exacto. Me fascina, hermano. Qué bonita conversación. De verdad, de todo corazón. Gracias por abrir las puertas de tu taller, permitirnos acá con el equipo llegar y montar set y que nos compartas y nos introduzcas un poquito más a tu mundo. Para los que están escuchando el podcast, les recomiendo mucho en este caso en particular de que vayan a ver el video completo en nuestro canal de YouTube, Lucho Cloud. Ahí están todos los capítulos, de nada está escrito en video, el video en formato largo. ¿Por qué? Por la simple y llana razón de que estamos en el Classroom de Rendo. Visualmente todo se ve increíble, pueden entender un poquito más de lo que estamos hablando, de los colores, del concepto. Si ven el video en YouTube, no olviden suscribirse, activar notificaciones en la campanita y estar pendiente a toda la distribución del podcast. Estamos en todos los canales de audio, Spotify, Amazon, Deezer, Apple Music, y también estamos en las principales redes sociales, TikTok, Instagram. Ahí podrán encontrar los mejores clips o los highlights de cada entrevista. Así que Rendo, hermano, de todo corazón, gracias, gracias, que chimba, ojalá la vida de alguna forma nos sigue cruzando y podamos trabajar en diferentes cosas. Me encantaría volver y nada, hermano, de verdad, de corazón, gracias por estar acá. Hoy y seguro la vida nos va cruzando porque todo es energía y Ujú. a ustedes también gracias. Creo que ha sido magnífico y eternamente agradecido por tenerme en cuenta también
para conversar un rato que sí que me gusta conversar, ¿sí o qué? Y por acá es tu casa, es tu casa. Y bueno, Hermano, muchísimas gracias. rompí la cuarta pared con John. Ese es otro capítulo de Nada está escrito. Nos vemos en la próxima, amigos. Los quiero mucho.